Dios habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube del Presbiterio Colima y Michoacán. Sean bienvenidos en esta tarde a este subprograma Dios habla hoy a tu vida. Hoy tenemos unos invitados muy especiales, muy particulares y queremos presentarlos. Está con nosotros nuestra hermana Keren Díaz Hernández. Bienvenida. Gracias, hermano Hernán. Paz de Dios a todos. Un saludo, un abrazo de fin de año y de inicio de año. También está con nosotros nuevamente nuestro hermano, el pastor Pablo Terríquez Beltrán. Bienvenido, hermano Pablo. Paz de Dios, hermanos. Un gusto de nuevo estar con ustedes. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo y escuchando. Y igualmente, como decía nuestra hermana, feliz año nuevo a todos nuestros hermanos que nos están viendo. Bueno, pues para dar paso a los trabajos de esta semana y de este inicio de año, quiero pedirle a nuestro hermano Pablo que nos guíe en una oración para así poner en las manos de nuestro Dios el trabajo de este día. Hermano Pablo. Amén, hermano. Bendito Padre Celestial, Señor, de todo nuestro corazón nos acercamos delante de tu presencia, suplicándote, Señor, que seas tú el que en este inicio de año y a través de este trabajo, Señor, seas glorificado. Y que lo que en este día se habrá de tratar, Señor, a través de este programa, Señor, tú lo muevas en nuestros corazones para que nosotros podamos emprender propósitos, Señor Jesucristo, y trabajar para tu obra. Bendito sea tu nombre para siempre. En tus manos ponemos este trabajo y te suplicamos que sea tu Santo Espíritu el que lo conduzca. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Bueno, pues antes de iniciar con una serie de preguntas que tenemos para nuestros invitados, recordamos que el tema de esta semana es planes y propósitos en Dios, con fundamento en Isaías 55:8, al cual daré breve lectura. Dice así las Sagradas Escrituras: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Se cerró un ciclo con el año 2021, pero se abre uno nuevo precisamente con este año 2022. Y es tiempo que en nuestros corazones a veces pues vienen palabras como metas, objetivos, estrategias, proyectos. Pero una pregunta: ¿cabe Dios en esto? Y como repito, el propósito de este tema es planes y propósitos en Dios. Hoy estaremos precisamente encauzando unas preguntas a nuestros invitados para orientarnos en este sentido. Y daremos inicio haciendo una pregunta que se nos viene a la mente a nuestra hermana Keren Díaz Hernández. ¿Qué son las metas? Muchas gracias, hermano Hernán. Yo quisiera comentar que es muy cierto lo que acaba de mencionar. Empezamos un año en el cual es muy importante, muy necesario que siempre establezcamos justamente su meta. Para mí, ¿qué puedo decir que es una meta? Bueno, es un fin específico a alcanzar. Es algo que podemos establecer a corto, mediano o largo plazo, pero lo importante de una meta no solamente es especificarlo, sino que nos lleve a una acción. Es decir, que nos va a decir el cómo voy a lograr que se alcance ese fin que yo establezco. Y puedo utilizar ciertas estrategias para poder identificar, para poder saber cómo lo voy a lograr, y por lo tanto estas acciones me van a permitir a mí también medir si fue factible en su momento ese alcance de esa meta, ese fin establecido, y por lo tanto al medirlo pues también puedo estarlo evaluando o valorando. Entonces, de manera especial, pues una meta sería eso, algo que se establece, que puede ser un fin particular,
que busco alcanzar y puede ser a corto, mediano o largo plazo. Pues nuestro hermano Pablo. Amén. Bueno, creo que ya lo dijo perfectamente nuestra hermana, pero retomando parte de lo que dijo nuestra hermana, son aseveraciones que están dimensionadas temporalmente. Ya nuestra hermana decía corto, mediano, largo plazo. Espacialmente, es decir, se menciona a qué espacio geográfico nosotros estamos enfocados. Puede ser a nivel personal, puede ser familiar, puede ser en la iglesia. Puede ser en una localidad, es el entorno espacial, pero decía también algo muy importante: las metas tienen algo medible, cuantitativo, ¿no? Entonces deben de ser medibles. Esta es la parte específica de una meta. Debe tener un periodo de cumplimiento. Nuestra hermana decía corto, mediano y largo plazo. Entonces, nosotros debemos de especificar cuándo es el cumplimiento, cuándo esperamos tener cumplida esa meta, y debe de ser posible el cumplirla. No debemos de poner metas simplemente por ponerlas, sino realmente nosotros pensar con cordura que esa meta sea cumplible, no sea realizable, y debe de ser expresada claramente. Decíamos hace un momento, en el entorno donde nosotros deseamos aplicar esa meta. Si es a nivel personal y nosotros decimos, bueno, deseo terminar, no sé, con los jóvenes el bachillerato, la licenciatura, bueno, debe de ser reconocible y debe de tener responsables. Es decir, si es a nivel personal, bueno, yo soy responsable de esa meta, pero si es a nivel familiar, específicamente, si delimitamos la meta, bueno, ¿qué corresponde a mamá? ¿Qué corresponde a papá? ¿Qué corresponde a los hijos? ¿Qué corresponde a los hermanos? Entonces, debe de tener responsables. Si es en la iglesia, ¿quiénes son los responsables de cumplir esa meta, no? Entonces, es simplemente agregando a lo que nuestra hermana ya comentó. Muy bien, gracias hermano Pablo, gracias hermana Kerem. En ocasiones a veces no solemos distinguir ciertas palabras porque pareciera que son sinónimos, pero evidentemente hay palabras que tienen ciertos matices y nos indican algunas cosas que la otra palabra no indica, y esto ocurre con la palabra objetivos y metas, y que a veces no distinguimos, delimitar, voy a decirlo así, su espacio de acción. Entonces la segunda pregunta que yo tengo es precisamente cuál es la diferencia de la palabra meta con la palabra objetivos o con los objetivos que se plantea uno. Hermano Pablo. Amén. Bueno, el concepto de un objetivo es que es una expresión lógica o algo que nosotros expresamos de los resultados o logros que esperamos alcanzar, ¿no? Es decir, el objetivo es la situación que se desea obtener al final de un cierto periodo de duración de un proyecto, de una actividad, de un plan, etcétera, y mediante la aplicación de ciertos recursos, de la realización de ciertas actividades prefijadas. Como decíamos hace un momento, las metas o los resultados, pues son los productos tangibles, cuantificables. Sin embargo, un objetivo es un evento futuro hacia el cual dirigimos nuestros esfuerzos con una aseveración específica en la cual nosotros decimos, bueno, por decir un ejemplo, yo deseo realizar ejercicio en este año, ¿no? Entonces, ese es un objetivo. Pero si ya lo pongo como meta, entonces yo debo de decir, bueno, durante los primeros 3 meses, yo voy a bajar 3 kilos realizando ejercicio, y este tipo de ejercicio, y yo lo voy a hacer, yo me estoy poniendo como responsable. Entonces, es algo así lo que podría decir a grandes rasgos, hermanos, de la diferencia entre una meta y un objetivo. No sé, mi hermana sí. Yo creo que puede agregar más cosas. No, yo coincido contigo, hermano Pablo, en ese sentido, que efectivamente el objetivo es algo más de lo que se espera, algo que efecto tiene en futuro, y que se establece con la intención de unas miras de llegar, pero la diferencia justamente con la meta es que la meta es más concreta. El objetivo es algo efectivamente deseable, algo que se espera, que se anhela, que se cumpla. Pero ahora sí, situaciones que no ponemos en cuestiones medibles, específicas,
por eso se convierte en un claro ejemplo el que acabas de poner. No voy a hacer ejercicio este año, porque efectivamente, como no es algo concreto, no digo que voy a caminar 10 minutos diarios, entonces ya estoy haciendo algo concreto. Mientras no lo hago en concreto, pues se quedó en algo deseable, algo que pudiera alcanzar, y lo decimos, bueno, no, ya nos quedan 11 meses todavía, mi objetivo está estable ahí, pero sigo sin ponerlo en concreto. Entonces, yo coincido contigo en esa parte, que el objetivo es algo que se espera, algo que se desea y que puede ser a futuro, y que la meta es algo concreto, que podemos fijarlo de manera específica y que inclusive podría yo decir que es más alcanzable que un objetivo. Hermano Pablo, ¿quiere comentar algo más respecto al comentario de nuestra hermana? No, hermano, totalmente de acuerdo. Sí, ok, perfecto. Bueno, entonces, dentro de las metas, bueno, tenemos un objetivo, tenemos metas concretas, decía nuestra hermana, tangibles y que a veces son más alcanzables que los objetivos, porque si no continuamos con aquellas metas, pues no llegaremos al objetivo final que nos hemos propuesto. Entonces, ahora otra pregunta también, donde ahí también estrategias a veces hablamos. ¿Qué son o dónde las incluimos? ¿Dónde quedarían dentro de todo esto, hermana Keren? Bueno, las estrategias se conciben como aquellos pasos que puedes seguir y que al final hacer estrategia requiere una planeación, una organización y una estructuración de qué es ahora sí, paso 1, paso 2, paso 3, para poder llegar justamente a la meta. Entonces, en el tenor en el que estamos platicando ahorita, pues se convierte en un elemento sumamente importante para que se convierta en ese elemento concreto de la meta que estoy estableciendo. Identificar cuáles serían los elementos, los recursos, los tiempos que tengo en esa realidad, en el ser consciente inclusive de pensar qué es lo que sí soy capaz de hacer y qué es lo que inclusive me puede lograr o me puede costar un poquito de trabajo realizarlo, pero al final voy a identificar, bueno, cuál es el paso 1 con el que tengo que partir. Yo creo que este ejemplo, pues efectivamente de todos, del ejercicio en el área, pues de la salud, que ahorita es sumamente importante, si yo ya establecí que mi meta es caminar 10 minutos una vez a la semana, bueno, mi primera estrategia pues es definir el tiempo, a qué hora me tengo que levantar esa vez a la semana, a las 6, a las 7, a las 8, desde saber si ya tengo tenis o no. En el ámbito espiritual, pues también, ¿no? O sea, quiero crecer espiritualmente y ese es nuestro anhelo, a crecer en la estatura del varón perfecto, pero a veces no nos ponemos metas concretas de decir, ok, sí, pero voy a empezar a orar 5 minutos más, 10 minutos más, ¿y a qué hora voy a orar? Algunos es factible en la mañana, que estén orando, que se estén levantando temprano. Algunos otros dicen, no, para mí en la noche, pero lo importante es que en esta estrategia, esos pasos concretos que voy a hacer para alcanzar el objetivo, sean también claros y concisos, que nos ayude justamente a que se convierta concreta la meta y sea alcanzable sobre todo. Hermano Pablo. No, de mi parte creo que la hermana lo dijo perfectamente, que son los pasos. Y algo que decía nuestra hermana al inicio, o sea, esto va de la mano de llevar algo de simplemente la idea de hacer a las acciones. Entonces, esta parte de las estrategias es fundamental, porque precisamente son las acciones. Y bueno, más adelante quizás platiquemos un poco más profundo de ello, pero bueno, aquí estamos quizás plasmando la idea, pero luego falta la parte práctica, ¿no? Esas acciones que estamos plasmando nosotros, quizás en un papel, quizás en nuestra mente o en nuestro corazón, o poniéndolo en las manos del Señor, pues hay que llevarlas a la práctica. Pero, de acuerdo, hermanos. Sí, si bien entendido, o para que nuestros oyentes o los que nos están viendo puedan captar un poco mejor, la estrategia variará según la persona, según su entorno, su situación, ¿o cómo es esto, hermana Keren?
Sí, hermana Hernán, yo creo que algo importante dentro de esto es conocer ahora sí nuestras propias fortalezas, áreas de oportunidad, nuestras debilidades y nuestras amenazas. Hay estrategias que se pueden estructurar y se pueden generalizar, porque son los pasos concretos que a lo mejor todos, por ejemplo, reiteramos, el hacer ejercicio, bueno, a lo mejor para todos es lo mismo, caminar, pero va a depender de mi cuerpo, de mi tiempo, que diga, bueno, mi caminar es más lento o mi caminar se va a ir muy acelerado. Entonces, sí, en efecto, creo que cada estrategia, aunque reitero, algunas se pueden generalizar por las condiciones, por el contexto, por la situación. Hay muchas que se necesitamos nosotros particularizar de acuerdo a nosotros mismos. Por eso es importante conocernos, saber qué es lo que tengo como fortaleza, donde sí lo puedo lograr, porque eso me va a ayudar a impulsarme, a motivar y saber qué cosa a lo mejor soy débil en, pero no para dejarlo, sino justamente para tomarlo como área de oportunidad y esforzarme a lo mejor un poquito más, pero saber que ahora sí, lento, pero seguro, es constante. Esa es la parte importante que también ayuda al alcance de estas acciones, de estas metas, el ser perseverante y constante poco a poco, pero de acuerdo a cada uno de nosotros. Hermano Pablo, ¿quiere comentar algo al respecto? Sí, hermano, obviamente quizás se nos fue esa parte, pero las estrategias tienen que uno identificar. Creo que esa es en la parte inicial de algo que porque iniciamos con lo de metas, objetivos, pero una parte fundamental dentro de una planeación, un proyecto o cualquiera de estas situaciones es que nosotros hagamos un diagnóstico. Entonces, en ese diagnóstico nosotros, nuestra hermana hablaba del FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, nosotros vamos a identificar a nivel personal, familiar, iglesia. Quizás sea muy repetitivo, pero también eso especifica diferencias en nuestras estrategias. Entonces, en base a eso, en base a las condiciones de todas estas cosas, pues nosotros vamos a diseñar ciertas estrategias que van a variar, no van a ser las mismas quizás de mi entorno a las de quizás del entorno de mi hermana Keren o la de cualquier otro entorno de los hermanos que nos están viendo. Y entonces, en base a eso, pues nosotros adaptamos. Al final, quizás el fin sea el mismo, por ejemplo, la oración, pero en base a nuestras condiciones o situaciones, quizás para un hermano, su estrategia sea mejor por la mañana levantarse a orar 1 hora, pero para otro hermano le sea muy complicado en la mañana levantarse a orar. Y eso no es malo. Quizás él su hora de oración o su tiempo que dedique de oración sea en la noche o sea mediodía, pero lo hace. Entonces esa es la parte importante en las estrategias, el cumplirlas, ¿no? Entonces, pues gloria a Dios por ello. Perfecto, gracias hermano Pablo. Bueno, entonces, perdón, y quizás me regreso un poquito a las preguntas anteriores. ¿Significa también entonces que yo en la prosecución de un objetivo pueden variar mis metas? O sea, yo puedo determinar en cada caso una persona porque, por ejemplo, un objetivo quizás requiera más metas, ¿o cómo es esto? Hermana Keren. Pues yo creo que sí, reiteramos, el objetivo puede generalizarse. Si lo vemos como iglesia, pues nuestro objetivo se puede basar en nuestras 4 vertientes, ¿no? A un mundo perdido, la salvaguarda, la predicación del evangelio, son objetivos que es parte de la misión de la iglesia. Sin embargo, hay acciones concretas, pero cada meta que establezca cada grupo, cada persona que busque sumar para alcanzar ese objetivo en particular, pues sí, va a ir variando, va a ir estructurándose de acuerdo a cómo va avanzando, a cómo va a involucrarse inclusive en esa estrategia para que se logre. Desde mi perspectiva, creo que sí puede variar. No sé, aquí mi hermano Pablo igual si considere a lo mejor que puede modificarse. Hermano Pablo, sí le escuchamos. Amén, hermano. No, sí, obviamente, va a variar y obviamente, como lo ya decíamos,
parte obviamente de lo general a lo más específico, ¿no? Quizás primero lo que nos convenga a nosotros es diseñar, los hermanos que nos están escuchando sean objetivos, pero posterior a los objetivos, entonces, sea planear a partir de ellos, ya sea que coloquemos objetivos más específicos y a partir de esos objetivos específicos, pues entonces nosotros hagamos metas y de las metas, entonces, una por una, quizás en cada meta sea necesaria 1, 2, 3, 5 estrategias para poder cumplir esa meta. Quizás solamente sea necesaria una, pero eso va a depender quizás de nosotros, de cuán detallado nosotros diseñemos nuestro plan, de cuánto es lo que nosotros deseamos hacer. Entonces, todo eso nos involucra a nosotros mismos y quizás con una sola estrategia diseñada para ese método, pero bien diseñada y bien detallada, pues sea suficiente, ¿no? Pero eso depende de cada uno de los hermanos, de la iglesia, de la familia, de la forma en que se diseña ese plan, ¿no? Correcto. Muchas gracias, hermano Pablo. Bueno, hay otra palabra que también entra dentro de esto de los planes y los propósitos, proyecto. ¿Nos pueden platicar, digamos, si cuenta con algunos elementos y cómo podemos estos elementos, integrarlos para realizar precisamente algún proyecto, hermano Pablo? Amén, hermano. Bueno, quizás primero hable la parte general y luego me refiero a algunas cuestiones específicas en cuanto a la planeación. Y a lo mejor le dejo el problema al final a la hermana Keren. Pero bueno, la primera parte quizás tiene que ver con cuando nosotros identificamos una necesidad. Cuando nosotros identificamos una necesidad a nivel personal, a nivel familiar o en la iglesia, y bueno, ahorita me referí un poco más a la iglesia. A veces en la iglesia nosotros comenzamos a decir, bueno, es que no hacen eso, no pasa esto, nos falta esto otro. Hermano, hermana que nos está escuchando, si tú has identificado una necesidad en tu iglesia, significa que Dios se está moviendo para que tú seas parte de la solución, no parte de los que dicen, bueno, falta esto, sino tú seas parte de la solución. Entonces, identificamos una necesidad y hay que desarrollar una propuesta de solución, y ahí es donde inicia la planeación de un proyecto, porque ahí es cuando nosotros comenzamos a planear el proyecto y especificamos quizás el título del proyecto, es decir, hacia dónde va dirigido, identificamos quiénes son las personas responsables, hacemos un diagnóstico, cómo estamos. Eso es muy importante, porque si no, ¿cuánto vamos a cuantificar o a medir cuál es el avance o el cumplimiento de la meta? Entonces, nos es muy importante para iniciar hacer un diagnóstico de nuestra situación, y posterior a ello, pues obviamente ese diagnóstico nos va a implicar, cuando hacemos el diagnóstico, quizás en nuestra vida, quizás en nuestra familia, quizás en la iglesia, nos vamos en un primer momento, hermanos, a asustar, porque quizás nosotros dimensionábamos un problema así o una necesidad así, pero vamos a ver que es así de grande. Pero no nos asustemos, eso significa que verdaderamente el Señor nos estaba encauzando hacia allá. Y posterior a ello, que hacemos ese diagnóstico, pues obviamente se va a hacer la justificación de nuestro proyecto, de nuestra planeación. Y ahí pues será importante ver los antecedentes, es decir, qué se ha hecho por esa necesidad, qué se ha hecho en esa situación, y a partir de lo que ya se ha hecho, de algunas ideas, de todo esto que ya va fluyendo quizás en nuestra mente, pues entonces ya podemos plasmar nuestros objetivos, que ya los mencionamos, y de esos objetivos poner metas. Ahora sí, ya poner nuestras metas. Y de esas metas, pues ya lo decíamos hace un momento, poner nuestras estrategias, los pasos, las acciones que vamos a realizar, y a partir de esas acciones nosotros podemos plantear ahora sí un cronograma, porque esa planeación, esas estrategias deben de llevar un plazo de tiempo, que ya nuestra hermana Keren lo mencionaba. Entonces, ese plazo de tiempo nosotros lo ponemos en un cronograma diciendo, esta acción la debo de hacer en tal tiempo, esta acción la debo de hacer en tal otro tiempo.
Y cuando hacemos ya eso, entonces a cada estrategia debemos de ver cuáles son los costos. Aún en la parte espiritual, todo tiene un costo, hermanos. La vida cristiana, el ser cristiano tiene un costo, ¿sí? No nos podemos alargar en ello, pero todo tiene un costo. En la parte física tiene un costo, ¿sí? De esfuerzo, de levantarnos más temprano, de hacer otras cosas de manera diferente a como antes lo hacíamos. Todo tiene un costo. Entonces, quizás tiene un costo económico porque planeamos algo físico o material, pero todo tiene un costo. Entonces, planear el costo es importante, que nosotros veamos cuánto nos va a costar realizar esas estrategias, y entonces ahora sí empalmar la parte de la planeación, el cronograma de estrategias con la parte de los costos, para que ahora sí todo vaya específicamente de la mano, y posterior a ello entonces nosotros sí podamos pues mantener esa estrategia, ir evaluándola con el tiempo y saber, hermanos, que va a haber una especie de retroalimentación, porque conforme nosotros vayamos haciendo las estrategias, va a haber, quizás van a presentarse detalles, problemas, dificultades, quizás algunas cosas que sean diferentes a como nosotros lo habíamos pensado, pero es ahí donde vamos a ir nosotros haciendo ajustes, y al final, cuando ya llegue la fecha límite, entonces sí podemos hacer una evaluación donde nosotros digamos, bueno, ¿qué tanto se cumplió esta meta? Pero ya cuantificable mediante el diagnóstico que hicimos al principio, ¿no? Perdón, quizás me alargué. Adelante, hermana. No, yo creo que está bien, hermano Pablo. Lo único que a lo mejor yo agregaría, porque en la estructura que mencionabas es correcta, es esta parte de que puedan los hermanos, o cuando hacemos un proyecto, pues siempre identificar de manera clara. Justamente yo reitero a lo mejor esta parte de las fortalezas, ¿no? O sea, ¿cuál es lo que yo soy capaz y depende de mí? O para resolver esta necesidad, necesito integrarme o ayudarme de alguien más, porque hay ciertos proyectos, aún siendo personales, que no todo dependen de mí. Es decir, si mi proyecto es que este año yo sea más saludable, no solamente en actividad física, sino incluso en la alimentación, pues necesito que las otras personas que estén viviendo conmigo, mis papás, mis hermanos, pues se unan. A lo mejor no en la misma totalidad de mi objetivo, pero sí que colaboren con la causa para que el proyecto que tengo plasmado, que mi meta es comer sano, bueno, sumen también en ese sentido, ¿no? Es parte importante entonces de estos elementos que acabas de mencionar, la planificación. Y el último que yo agregaría también es que además de la evaluación, hay que darles el seguimiento. Es decir, si ya valoramos y ya identificamos dónde a lo mejor los resultados y la evaluación, no necesariamente hasta el final, que digan, ya llegó diciembre de 2022, cuál fue el crecimiento espiritual, cuál fue el crecimiento como familia, en el ministerio, o personal, inclusive en la parte laboral, en la escuela. O sea, si fue mi propósito tener buenas calificaciones, pues ya llegó diciembre y ya me di cuenta, pues que a lo mejor no crecí tanto, no saqué buenas calificaciones como tenía pensado ahora, 1 de enero, 2 de enero, sino que la evaluación puede ser intermedia, puede ser durante todo este proceso. Eso nos va a llevar a un seguimiento de ir identificando justamente cómo voy. Si la estrategia me va a llevar a hacer estos pasos para alcanzar la meta, la evaluación, que casi es al mismo tiempo, necesito identificar qué paso no estoy siguiendo bien, porque los resultados no los estoy observando tanto, al ser concretos en la meta no los estoy percibiendo, pero también me permite identificar por qué. ¿Por qué no estoy obteniendo el resultado? A lo mejor mi constancia no ha sido la misma, a lo mejor mi tiempo de estudio no ha sido el mismo, o he mantenido el mismo ritmo de estudio, pero no ha sido con la profundidad, y por lo mismo, pues no estoy alcanzando los resultados académicos que yo quisiera. En este caso, si quiero igual hacer ejercicio y veo que a lo mejor no estoy bajando de peso, aunque sea 100 gramos, pues ¿qué necesito identificar? A lo mejor son 10 minutos, pero voy caminando muy lento
y solamente lo hago de bajada, ¿no? Y ya en la subida pues agarro mi coche y ya no hago tanto esfuerzo, si no estoy creciendo en la oración, bueno, ¿qué es lo que ahí el Señor tendrá que trabajar conmigo? Y yo quiero pedirle al Señor que trabaje conmigo, qué es lo que está impidiendo que yo crezca. Entonces, es lo único que yo agregaría con estos elementos que bien mencionó el hermano Pablo y que al final involucra mucho, que es un término que a lo mejor es muy conocido, pero muy poco trabajado, que es planeación. El organizar, el tener bien identificado lo que voy a hacer, cuándo, dónde, quién es el responsable, y en ese seguimiento, a quién le tocó hacer qué, si lo cumplió, si no lo cumplió, si no lo cumplió, por qué, más de cuestionar, sino a ver, identificar dónde a lo mejor necesite el apoyo de alguien más para que alcance también la otra persona el apoyo, y el conjunto de todos los responsables, si hay necesidad de integrar a otras personas, bueno, nos permita llegar cada periodo de tiempo a ir valorando si vamos bien o hay que regresarnos en un proceso. Y efectivamente de aquí, si el Señor así, que es lo que buscamos con este tema, es que de aquí a diciembre de este año 2022, pues logremos obtener resultados favorables porque hicimos un trabajo constante. Entendemos entonces por lo que dicen, pues, la diversidad de proyectos que puede tener una persona. Y entonces yo pregunto, ¿cómo realizar los proyectos que Dios quiere? Evidentemente esto implica identificarlos, etcétera. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? ¿Cómo realizar los proyectos que Dios quiere? Hermano Pablo. Amén, hermano. Bueno, primero, en esta parte última que también mencionó nuestra hermana Karen de la planeación, creo que es importante con los hermanos reiterar por qué es importante tener un proyecto. Quizás para los jóvenes secundarios, intermedios que nos están escuchando, un proyecto de vida, ¿no? O en general, también para nuestros hermanos de la vanguardia femenil, varones, aún adultos mayores, debemos de tener un proyecto de vida. ¿Por qué hacer planes? Es la primera parte, porque a veces nosotros pensamos que, bueno, ahí las cosas como salgan, al ahí se va, bueno, de alguna manera Dios nos ayude, ¿no? Esas son frases muy comunes que a veces nos salen por el hecho de evitarnos esto que acabamos de mencionar, de hacer proyectos, de hacer una planeación, de estar evaluando, de estar haciendo todo este trabajo. Pero lo primero que sabemos o encontramos en la palabra de Dios es que Dios es un Dios de planes. Dios es un Dios de proyectos y de proyectos perfectos. Entonces, si Dios es así, Dios es un Dios que ordena las cosas y que ordena que nosotros también seamos ordenados, que realicemos planes, que realicemos proyectos, que seamos específicos, pues nosotros lo debemos de hacer. Y una tercera cuestión es que Dios nos pide a nosotros, sobre todo ahí en Mateo 25, es que seamos buenos mayordomos. Que cuidemos y administremos bien lo que Él nos ha dado. Y eso contempla toda nuestra vida en lo general, pero cada área en específico en lo particular. Entonces, si Dios así lo ordena y Dios lo pide, esa buena mayordomía de nosotros, pues yo debo de ser un buen planeador. Yo debo de hacer un buen proyecto de vida que quizás conforme a mis limitaciones, a mi torpeza, no haga todo perfectamente bien. Bueno, el Señor lo sabe, pero que lo haga. Eso es la parte inicial. Y lo segundo, bueno, ya en el hecho de cómo realizarlos, bueno, lo mejor es hacerlo lo más detalladamente posible. Cuando lo hacemos lo más detalladamente posible y repensamos la situación, el proyecto, la necesidad, entonces constantemente nos comienzan a surgir más ideas, pero además ese repensarlo va de la mano con el estar conforme a la palabra de Dios y orarlo, de tal manera que en ese repensarlo y reflexionar esa situación, pues Dios nos va a ir encaminando. A Nehemías, perdón que reitere, pero en la cita de Nehemías capítulo 1,
cuando se le presentan para avisarle cómo estaba las condiciones de la ciudad y los muros derribados y todo ello, la palabra de Dios nos especifica que él durante 4 meses estuvo orando y pensando en esa necesidad y en esa situación, y Dios le fue encaminando el plan, el proyecto. Entonces, nosotros también seamos buenos planeadores y oremos y reflexionemos y pensemos detalladamente y preparémonos para el momento oportuno, porque esa planeación que nosotros hagamos, obviamente puesta en las manos de Dios, va a tener un momento oportuno de aplicación. Entonces, cuando llegue el momento oportuno, como con Nehemías, de presentarnos delante del rey, y de decirle, rey, esta es mi necesidad, pero quizás con nosotros, bueno, este sea el momento oportuno para predicarle del evangelio a un familiar que yo he estado orando por mucho tiempo y que está ahí en mi planeación, o quizás sea hacer algún proyecto dentro de la iglesia. Cuando llegue ese momento oportuno, bueno, Dios ahí nos lo indicará y ahí entonces podremos hacerlo, iniciarlo. Pero también, como decíamos hace un momento, fijarnos metas claras, y al fijarnos metas claras, pues es, ¿qué será mi familia? Como decía mi hermana hace un momento, al final del 2022, ¿qué espero en la iglesia? En mi caso, quizás en 5 o 10 años, si antes no viene el Señor o si no parto con Él. ¿Qué haré para llegar ahí? ¿Qué es parte de la misión? ¿O qué necesitamos hacer o tener que son parte de las estrategias o recursos? Y las fechas, prever problemas y contratiempos que pudieran surgir, calcular el precio y ir quizás empujando más allá los límites. La cita de Nehemías a mí me sorprende porque Nehemías fue empujando más allá los límites. Primero inició con el rey, mira rey, bueno, está en esta situación con los muros. Bueno, el rey le concedió el poder ir a ver los muros derribados, pero después le dijo, rey, pero si tú me concedes el poder llevar material, bueno, ahí está el material. Bueno, rey, pero si tú me concedes ahora cartas para las personas de allá y los guardabosques de allá, para que me den madera, para que también tengan los permisos y protección. Y bueno, el Señor también concedió esas partes. Entonces, al momento de ir a hacer la planeación, no sabemos a dónde Dios nos va a llevar, pero ir nosotros pensando que quizás nosotros planteamos unos límites, pero Dios no tiene límites. Y Dios quizás nos pueda llevar más allá. En el esfuerzo, en la valentía que nos habla Josué, Dios nos pueda llevar más allá y al final de cuentas, al final de nuestro trabajo, al final de las acciones, al final de los objetivos y las metas, pues toda la gloria al Señor. Darle la gloria a nuestro Dios por todo lo emprendido, ¿no? No sé, hermana, Karen, adelante. No, yo creo que está muy bien lo que comentas, hermano. Inclusive tenemos 2 cosas aquí importantes. Uno, pues para todos obviamente siempre identificar que en efecto el Señor siempre ha sido de esta forma planeada, organizada, todo está sí bajo control, lo sabemos porque Él es nuestro Dios todopoderoso, pero su ejemplo más claro que nosotros incluso en el trabajo infantil lo mencionamos es desde la creación. O sea, el Señor va estableciendo paso por paso cuáles fueron los elementos que requería el universo formarse y conformarse para que obviamente al final terminara en relación a la creación del hombre, ¿no? ¿Pudo haber creado primero al ser humano? Sí, pero sabía que necesitaba el alimento, ¿no? Necesitaba las plantas, pero si había a lo mejor primero las aves o los animales y no tenía que comer, bueno, volvemos a lo mismo. Entonces, Dios es un Dios de orden y nos establece y nos pide a nosotros, en efecto, también ser ordenados, ser estructurados y ser planeados. Y hay un texto muy hermoso en Proverbios 16:3 que dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Aquí es algo importante con la pregunta que decía mi hermano Hernán, porque una cosa es cómo realizar nuestros proyectos y la otra es cómo realizar los proyectos que Dios quiere. Son 2 elementos sumamente, digamos que diferentes. Nuestro anhelo y nuestro deseo es que sí identifiquen cuáles son los pasos a seguir, cuáles son los elementos que se requieren hacer para alcanzar proyectos personales, espirituales y ministeriales, pero dice Proverbios que todo primero lo pongamos en las manos de Dios.
Si nosotros queremos que Dios se ajuste a nuestro proyecto de vida, proyecto laboral, familiar, e incluso hasta lo espiritual, pues por mucho que hagamos ahora sí nuestro esfuerzo, no lo vamos a lograr. Por eso dice el apóstol que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor, porque tenemos que verlo a Él como primer elemento para hacer las cosas, aún la parte física, aún la parte de cuidar nuestra salud. Si yo le digo, Señor, ayúdame que en este año pueda yo a lo mejor tener una mejor alimentación, estoy poniendo este plan en las manos del Señor y sabiendo que el Señor que nos indica a nosotros que cuidemos nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, vamos a, con su ayuda, a lograr justamente alcanzar esa meta, y por eso dice que nuestros planes tendrán éxito. Entonces yo creo que eso es algo sumamente importante, que nosotros veamos que si bien es necesario hacer proyectos personales, familiares, ministeriales, pero los podemos hacer, pero hay que ponerlo en las manos del Señor y decirle, Señor, aquí está, esto es lo que yo quisiera este año 2022. Pero como dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, pues sabemos que no van a dar resultado, por mucho que digamos, me levanté temprano, hice esto, pero si no fue puesto en las manos del Señor, pues no lo vamos a lograr. Pero si nosotros ponemos nuestra vida en sus manos, identificamos qué es lo que vamos a lograr en el crecimiento y con la ayuda del Señor, bueno, pues sabemos que no estamos solos, que el Señor va con nosotros, que el Señor nos va a dar esa guía, ese orden, por dónde hacer las cosas, dónde ir, qué decir, dice un canto. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es el que nos va guiando. Tenemos pues el mejor manual, que es la palabra de Dios. Si queremos saber justamente cuáles son los proyectos que Dios quiere en el que participe, pues igual hay que abrir su palabra y buscarlo a Él y decirle, Señor, ¿en qué proyecto quieres que yo me integre? Decía mi hermano Pablo muy bien, hay cuestiones que vemos en la iglesia. Si ya identificamos ciertas necesidades, pues hay que ponerlos en las plantas de rodillas, en oración, decirle, Señor, estoy identificando esto. Dime cómo puedo hacer yo para que se mejore el trabajo en la iglesia, el ministerio en la alabanza, el trabajo con los niños, con la vanguardia, cómo hacer que crezca. Pero primero es decir de rodillas, y el Señor nos va a ir dando todo, absolutamente todo. Todo de con quién hablar, en qué momento hablar. Dirían algunos, aprovechar el comercial cuando estén en la reunión presbiterial, y en ese momento es cuando se empieza el Señor a mover las cosas. Entonces, es algo sumamente maravilloso, sobre todo en dos cosas. Cuando nosotros nos sumamos a los proyectos de Dios, sabemos que todos nuestros pasos son afirmados y tendrán bendición. Por eso Josué 1:8, ¿no? Que no solamente le dice, mira que te mando que te esfuerces, sino que siempre tenga en su mente la palabra de Dios. Y todo lo que hiciera será prosperado. Entonces, no solamente le decía, ve a la batalla, le dijo el Señor a Josué, sino primero que la palabra de Dios no faltara en él, que no dejara de meditar en ella, porque entonces todo lo que haría sería prosperado, sería de bendición y iba a salir bien. Entonces, ¿quieres proyectos que salgan en bien? ¿Quieres alcanzar tus metas? Ponlas en las manos del Señor, únete a los proyectos que Dios quiere. Literalmente hay que unirnos a su voluntad. Y aun cuando en esa voluntad del Señor, que es perfecta, pareciera que va en contra de nuestra lógica, de nuestros pasos a seguir, de nuestro razonamiento, el Señor va a empezar a bloquear ciertos procesos. Y no digamos, Señor, pero es que ¿por qué? Si yo lo puse en las manos de Dios, mejor hay que pedirle que nos dé el discernimiento, decir, Señor, gracias, porque a lo mejor nos estás guardando de que ese no es el camino a seguir. El Señor literalmente, conforme lo hemos hablado, en estos elementos de realizar un proyecto, Él hace una evaluación constante y en ese seguimiento va cerrando puertas. Y cuando nosotros nos unimos a esa línea y a ese trabajo de los proyectos divinos, siempre es mejor agradecerle, Señor, gracias, porque la puerta que tú cerraste, pues ahorita no lo entiendo, me está costando a lo mejor trabajo entender el por qué, pero en su momento el Señor nos va a dar la explicación y agradecerle al Señor por esa bendición, porque al final reiteramos siempre lo que dice Proverbios, ¿no? Todos nuestros planes en las manos del Señor, todo tendrá éxito.
Y eso es lo más maravilloso, ¿no? Y de manera especial, bueno, pues también dice el libro de Lucas de manera particular, que dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. Dice, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver que tiene suficiente dinero para terminarle? Es decir, también hay este proceso de sentarse y poner muy claro qué es lo que queremos alcanzar, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos en este caso integrar, para que de manera especial, bueno, pues también aún en la parte de los costos, pues el Señor, ponerlo en las manos del Señor, hablando de la parábola de los 10 talentos, que es lo que tenemos, y sobre eso ponérselo en las manos del Señor para que también el Señor lo multiplique. Y yo creo que la iglesia de manera especial hemos visto esa provisión del Señor, ¿no? Como ese niño que fue con el Señor Jesús y le llevó los panes y los peces, era lo único que tenía, pero se lo llevó al Señor Jesús de todo su corazón, y el Señor alimentó a cuántos, más de 5,000, y le sobraban canastas, ¿no? Entonces es un ejemplo que también nuestros proyectos, por muy pequeños que sean, muy sencillos para nosotros, pero para Dios puede ser la transformación y el crecimiento de la iglesia en todo lo que los planes de Dios, que son perfectos. Entonces, ese sería, yo creo que nada más como mi complemento a la aportación que hizo mi hermano Pablo. Pues agradezco de antemano sus respuestas tan oportunas. Quisiera que finalmente, y de manera muy breve, ya que estamos hablando de planes y propósitos en Dios, a manera de consejo, y dije brevemente porque el tiempo pues está encima de nosotros, hay quienes todavía se resisten a planear porque pareciese que confronta lo que nosotros a veces hablamos como la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué consejo pudiéramos decirles precisamente respecto a generar un proyecto, a delimitar nuestros objetivos, las metas, las estrategias? Hermano Pablo. No, creo que ya en parte se mencionó, pero reiterando a nuestros hermanos que nuestro Dios es un Dios de orden, un Dios de planes. Él dice, yo sé los pensamientos, y en otra traducción dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, de acuerdo a esa cita, nuestro Dios es un Dios de planes perfectos, ordenados, planificados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si nosotros comprendemos esa parte en el Señor, nosotros entonces también seremos ordenados, planeados, realizaremos proyectos, y de la mano de la oración y de la mano de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Esto no significa que nosotros nos alejemos de la mano del Señor o de su guianza, no, totalmente lo contrario. Al momento de la planificación y durante la aplicación del plan y al final del plan, siempre el Señor estará presente para conducirnos, para guiarnos, para sostenernos y para dirigirnos, aún a pesar, aunque quizás en nuestra planeación nosotros a veces se nos pasa o pasa desapercibido alguna situación, o nosotros pensamos una estrategia de cierta manera, y al final el Señor nos encamina de otra forma, porque precisamente nosotros hicimos eso, poner en las manos de Dios nuestro plan, y que fuera Él el que nos guiara, ¿sí? Pero eso no significa que si nosotros no hacemos planes, lo que nosotros estamos buscando es fracaso, ¿sí? Porque eso es lo que encamina nuestra falta de planeación, el hacer las cosas al ahí se va. Y cuando hacemos las cosas al ahí se va, los resultados son al ahí se va, ¿sí? Entonces, Dios nos ayude para mejorar, y al final, una cita que desde secundario me aprendí y ha sido como un ancla en mi corazón, es Salmo 138:8. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Entonces nosotros ponemos en las manos de Dios esos planes, pero como decía nuestra hermana Karen hace un momento, que sea el Señor el que haga sus planes en nosotros. No sé, hermana, adelante.
complementar nada más ese hermoso texto de Salmos junto con el de Proverbios 3:5. Dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, justamente el hacer planes con la ayuda del Espíritu Santo y poniéndolo en sus manos es eso. En otra versión dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Entonces, creo que esa es la clave importante, que no importa la edad, aún los niños pueden poner metas y a veces justamente ellos son más rigurosos que como adultos. Pero lo importante es no confiar en lo que podemos hacer, en lo que sabemos, por la experiencia, por el conocimiento, sino poner a Dios en primer lugar y Él enderezará y cerrará, repito, puertas y abrirá puertas, dice la palabra de Dios, que nadie las puede cerrar. Entonces, este sería como mi último consejo en esta aportación, que se lleven el texto de Proverbios 3:5, que confíen en el Señor, que se acerquen al Señor poniendo esos planes, incluso esos anhelos en su corazón, y Él obviamente nos va a ayudar en todo cuanto nosotros estemos poniendo en sus manos. Pues muchas gracias, hermana Keren, muchas gracias, hermano Pablo. Y usted, querido auditorio, ¿ya tiene su proyecto? ¿Ya lo puso en las manos de Dios? El Señor hará con usted grandes cosas si atiende lo que hoy hemos considerado delante del Señor. Pues, hermana Keren Díaz Hernández, agradecidos de que haya estado aquí con nosotros en este programa. Dios habla hoy a tu vida. Al contrario, hermano, una bendición para mí estar con ustedes y confiando siempre que Dios nos habla y que seguirá hablándonos en este 2022. Hermano Pablo Terríquez Beltrán, nuevamente pues agradecidos de que hayas estado aquí en este programa. Gracias, hermano, pues una bendición igualmente el estar, y deseamos de todo corazón que nuestras vidas sigan creciendo en el Señor, la de todos nosotros. Esa es la voluntad de Dios, que todos lleguemos, dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, es nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ayude que este año 2022 sigamos en ese caminar con Él. Bueno, pues antes de despedirnos, quiero pedirle a nuestra hermana Keren Díaz, pues haga una oración agradeciendo el que hayamos estado aquí, considerando planes en Dios y propósitos para nuestras vidas. Adelante, hermana Keren. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, porque ante todo sabemos que tú tienes palabra para nuestras vidas, Señor. Gracias por esta bendición que nos has dado de compartir, pero sobre todo de reconocer que solamente nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro puesto en tus manos tendremos éxito, tendremos propósitos eternos, Señor. Sobre todo, la seguridad que un día estaremos contigo en tu presencia, oh Dios. Te ruego en esta hora, Señor Jesucristo, que bendigas a tus hijos que han estado viendo y escuchando este programa. Toma en tus manos todos sus anhelos, sus metas, sus proyectos, Señor. Prospera todo cuanto ellos estén organizando, pero sobre todo respalda sus vidas en ese conocimiento y en ese crecimiento espiritual. Que nunca se aparte de sus corazones tu palabra, sino que sea ella misma la guía, Señor, la brújula para cada paso que ellos puedan tomar. Y que si en tu gracia nos concedes, Señor, en un año, estar teniendo esta bendición de compartir una vez tu palabra, podamos tener una bendición de testificar de cada proyecto que hemos puesto en tus manos y cómo tú lo has bendecido y lo has prosperado como hasta este día. Porque fielmente podemos decir que benecer hasta aquí eres tú el que nos ha ayudado. Te agradezco por la vida de nuestro hermano Hernán, Señor, mi hermano Pablo, mi hermana, bendícelos y bendice a todos aquellos que están escuchando este programa de bendición que tú has puesto para tu iglesia. Te lo rogamos en esta hora, Dios eterno. Amén. Les recordamos, próximo sábado, 5 de la tarde, tiene una cita con nosotros en este su programa, Dios habla hoy a tu vida. Esperemos que haya sido de bendición lo que hoy estamos considerando con nuestros invitados. Dios le bendiga.
Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.